Ok, bien, lo que vamos a hablar, eh, por lo menos parte de la tarde, es el tema de todos estos conceptos que tienen que ver con la inmunodeficiencia en términos muy generales, ¿no? Si bien es cierto que cuando siempre mencionamos el término inmunodeficiencia, siempre se nos viene, de repente, como recordáis, el tema del VIH, el SIDA, siempre se nos viene, pues lógicamente, que es la principal a colación, ¿no? En relación al tema de las patologías que podemos presentar, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de inmunodeficiencias, yo quiero de repente hacer la observación que existe una serie de enfermedades que se le conoce como inmunodeficiencias primarias, ¿no? O sea, no es tanto el tema de una o dos patologías, sino que es una gran gama de enfermedades que tienen un carácter más genético, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estas inmunodeficiencias en términos muy amplios, estamos hablando de, en primer lugar, de algunas mutaciones genéticas que a veces son heredadas, ¿no? Y por otro lado son las inmunodeficiencias secundarias o las que son realmente adquiridas, las que de repente siempre se nos viene a colación, ¿ok? Entonces, eh, estas enfermedades inmunes primarias, lógicamente, son muy escasas, realmente muy específicas y versan el tratamiento en relación a otros aspectos, ¿no? Solamente voy a mencionar unas tres o cuatro para que básicamente quede claro que estamos hablando de otro mundo en relación al tema de estas inmunodeficiencias, ¿no? Entonces, una de ellas, en relación a estas inmunodeficiencias, es una que se le llama o se le denomina inmunodeficiencia combinada severa, ¿ok? Recordemos que a nivel inmunitario hemos tenido una clase inclusive de inmunología, ¿ok? O sistema inmunitario, tenemos los famosos linfocitos T, que tienen que ver mucho con ello, ¿ok? Las famosas linfopenias, en otras palabras, ¿no? Hay un grupo específico de linfocitos que se llaman los CD3, y en la cual está muy venida a menos estas cantidades, específicamente esta inmunodeficiencia combinada severa, ¿ya? La OMS en su momento estableció que estas personas, por un lado, carecen de linfocitos B por un lado, ¿no? Y por otro lado hay una deficiencia o por lo menos una disminución muy categórica de los linfocitos NK, ¿no? Si bien es cierto que este es un defecto congénito más ligado al cromosoma X, ¿ok? Generalmente estas personas son más recurrentes, infecciones, neumonías, diarreas, otitis, meningitis, sepsis, que van a hacer que haya estos problemas, ¿no? Aquí, si bien es cierto que el tratamiento no está más ligado al tema nutricional, pero sí hay algunos aspectos importantes, pero sí hay una terapia tipo genética en relación a ello, ¿no? Por ahí se habla, pues, del trasplante de la médula ósea, se habla un poquito del tema de estas células del cordón umbilical, o sea, hay una serie de terapias bueno, han surtido su efecto, pero que recordemos que es algo muy puntual y muy específico en relación a estas inmunodeficiencias, ¿ok? Otra de las inmunodeficiencias, por lo menos conocidas en relación al tema el tema de de estas connotaciones congénitas, es el síndrome de D-George, ¿no? Básicamente es un problema en el cromosoma 22, ¿no? Y lógicamente esta persona presenta infecciones recurrentes, algunos temas de hipocalcemia, que es interesante desde el punto de vista nutricional, ¿ok? Y lógicamente hay una deficiencia muy específica por una disminución de producción del timo de los linfocitos T, ¿no? Igual aquí el tema del tratamiento está más ligado a un tema genético, ¿no? Otro síndrome muy interesante es de la hiperinmunoglobulina E, o también se conoce como el síndrome de Jock, ¿no? Básicamente el nivel de hemoglobina está súper aumentado, ¿no? Es súper aumentado, y eso hace que, bueno, estas personas sean
tenga una disposición un poquito más específica a la neumonía, ¿no? O algunos problemas de acceso pulmonar. Entonces, eso hace que se exacerbe un poquito el estado nutricional por un lado, ¿no? Que tenemos que tener siempre presente con respecto a estos pacientes. Entonces, hay una gama por supuesto, de enfermedades. Obviamente el número es sumamente mayor, por supuesto, claro está, pero yo quería solamente acotar estos aspectos porque realmente cuando hablamos de inmunodeficiencia no nos sentemos en un aspecto que conocemos cotidianamente y que lo manejamos, sino que siempre debemos tratar de darle una mirada muy específica, ¿no? El punto denominador de esta gran gama de inmunodeficiencias que se presenta por ahí, también está los granulocitos, por ahí también hay un síndrome de Wiskott-Aldrich, por ahí también hay un síndrome de hiperhemoglobina E. El gran punto de corte de todos estas inmunodeficiencias es básicamente por una deficiencia de los linfocitos T, ¿ya? Y el gran punto de corte de estas inmunodeficiencias está en relación al tema de la neumonía que se aparece en estos pacientes, ¿ok? Es un factor recurrente, entonces ahí el manejo nutricional estaría mucho más cercano a ello, ¿no? No estoy diciendo que se curva en ello, sino que estaría más cercano a ello porque básicamente estas inmunodeficiencias de corte más por lo menos más genético, tienen que ver con ello. Ahora, también por ahí se habla, ¿no? De algunos trastornos inmunes, ¿no? Por ahí de repente todos nosotros hemos escuchado del famoso lupus eritematoso, ¿no? Como un elemento que es una enfermedad básicamente crónica del sistema inmunitario, ¿no? Es por lo menos un ejemplo un poquito más aproximado que nosotros por ahí hemos siempre escuchado, que lógicamente ataca pues la piel, articulaciones, tiene algunas connotaciones a nivel renal, pulmonar, ¿no? También, ¿ok? Pero que básicamente es la piel la más afectada, ¿no? Entonces, debemos recordar también que es un trastorno básicamente del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, ahí siempre hay una connotación que siempre tenemos que tener en relación al tema de estas enfermedades del sistema inmune, ¿no? De ahí, perdón, ahí debemos tratar de ver también las causas, ¿no? No solamente son genéticas, hay una serie de causas ambientales, hay una serie de causas que van a determinar que este lupus pueda tener lógicamente las connotaciones nutricionales que más o menos conocemos, ¿no? Entonces, hay toda una serie de manejos, por supuesto, y que van a determinar un poquito el tema nutricional, que es muy importante, sobre todo en estos pacientes, ¿no? Otro de los aspectos que por lo menos se menciona en relación al tema de esta nutrición y los trastornos del sistema inmune, ¿no? Es que hay un tema también de alergias o algunos estados de hipersensibilidad, bueno, hay toda una serie de gamas de enfermedades autoinmunes, ¿no? Por ahí se habla de la artritis reumatoide como con alguna connotación de la enfermedad autoinmune también, ¿no? Se habla también de la esclerosis múltiple también como un aspecto también ahí que debemos tratar de tener en cuenta. Entonces, realmente este tema es más importante de lo que vuelvo a recalcar, de lo que nosotros podemos mencionar, ¿no? Entonces, son algunas solamente pinceladas en relación al tema de cómo debemos tratar de, por lo menos, tratar de establecer estos puntos de quiebra en relación al tema del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, ahora, si nos vamos más específicamente a lo que nos reúne, por lo menos esta parte de la tarde, es el famoso síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Que es lo que por lo menos vamos a conversar, por lo menos en el transcurso de ahora, ¿no? Cuando hablamos del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lamentablemente en nuestro país se habla de una cifra de 80.000 personas aproximadamente con VIH, más o menos, por supuesto,
y que gran parte de estas personas, lógicamente, han adquirido la patología o la enfermedad por contacto sexual, ¿no? Bueno, hay todo otro tema ahí muy importante que no viene a colación en relación al tema de educación sexual, es otro aspecto ya secundario a esto, ¿no? Ahora, el tema está que de esas 80.000 personas, solo 64.000 tienen el tratamiento, el famoso Targa, ¿no? ¿Ok? Entonces estamos hablando de que más o menos el 60% de las personas aparentemente que están en el sistema, que están infectadas, reciben los antirretrovirales, ¿no? Y hay muchas personas que lógicamente todavía desconocen un poco la temática, ¿no? Entonces hay que siempre vislumbrar un poquito el tema de educación, sobre todo educación sexual de este tipo a estas personas. Ahora, lo interesante de todos estos casos que se presentan, por lo menos en nuestro país, es siempre la relación hombre-mujer, ¿no? Por cada 4 hombres infectados hay una mujer, ¿no? Lo cual indica, pues, lógicamente, las diferencias en el tema de estas praxis que a veces se tiene en relación, si vemos el tema del sexo, ¿no? Entonces, hay una serie de aspectos que debemos tratar de vislumbrar en relación al tema de la inmunodeficiencia adquirida. O sea, realmente estos casos vienen lamentablemente en crecimiento a pesar de todo lo que se menciona y se dice, y lógicamente gran parte de estos casos, gran parte de los casos están en Lima, por supuesto, ¿no? Entonces, es solamente una pincelada muy genérica a estos síndromes de inmunodeficiencia, en este caso el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Cuando por supuesto, mencionamos el tema de este famoso, recordemos que hay toda una connotación en relación al tema de el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que viene a colación en esta diferencia que es el VIH y el SIDA, que nosotros también por lo menos lo conocemos muy bien, ¿no? Si bien es cierto que el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es causado, pues, lógicamente, por este virus, ¿no? El SIDA, pues, lógicamente referido a la etapa avanzada, por supuesto, de la infección del VIH, ¿no? Que es el que causa el desarrollo del SIDA en muchas personas, ¿no? Recordemos que con mucho, si queremos hacer un punto de quiebre en relación a este VIH, recordemos que el virus ataca básicamente y destruye el sistema inmunológico, ¿no? Del cuerpo, y si por obvias razones esta persona es más propensa, lógicamente, a una serie de infecciones oportunistas, ¿no? Las clásicas, el síndrome de Kaposi, por ejemplo, los linfomas, siempre también hay una relación muy estrecha, por lo menos en nuestro país y especialmente en Lima, entre la relación entre el VIH y, perdón, el SIDA y los casos de TBC, por lo menos en nuestro país. Entonces ahí también hay esta doble carga, ¿no? Que se transmite porque básicamente estas personas están muy inmiscuidas en el tema de esta inmunodeficiencia propiamente dicha. Entonces ahí sí hay muchos aspectos ahí por mencionar. Simplemente le estoy dando una aproximación, ¿no? Hacia al tema del el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Bueno, ahí está que el VIH. Bueno, es una infección, lógicamente, que ataca el sistema inmunitario del cuerpo, específicamente los glóbulos rojos, no, los glóbulos blancos, disculpen, llamados también las células CD4, ¿ok? Recordemos que los niveles normales de estas células van de 500 a 1500 mililitros, ¿no? Mililitros cúbicos de sangre, ¿no? Esta cifra es lo que por lo menos nosotros manejamos en términos normales. Lamentablemente, este virus destruye estas células, debilitando la inmunidad de una persona contra infecciones como la tuberculosis y algunos tipos, lógicamente, también de cáncer, ¿no? Que, ¿no? Por ahí hemos conversado algo muy someramente, por supuesto, ¿no? Entonces, este VIH, ya cuando sobresale a un síndrome propiamente dicho, es cuando, si hacemos un recuento de las famosas células CD4 caen por debajo de 200, ¿no? Entonces ahí es donde realmente la inmunidad se ve gravemente comprometida y hay una serie de alteraciones, sobre todo
lamentablemente el tema de tener estos niveles muy por debajo de los CD4, de 200 milímetros cúbicos de sangre, entonces implica que debemos ya iniciar un tratamiento antirretroviral y esto requiere mucho de la connotación del paciente, del sistema. Hay una serie de aspectos que sí son relevantes, por lo menos de mencionar, ¿no? Recordemos que hay en el mercado hay muchos medicamentos que están sometidos al tema del targa y hay muchas combinaciones, pero lamentablemente en nuestro país a veces la provisión de ello está muy, está desfasada en relación a con qué celeridad llegan estos insumos para estos pacientes, ¿no? Es muy lamentable a veces ver muchos casos de estas personas que literalmente van deteriorándose por no estar por lo menos autorizados, ¿no? En el tema el tema del targa, ¿no? Entonces, ahí muy conveniente mencionar que hay toda una serie de aspectos muy relacionados con esta enfermedad, ¿no? Ahora, dentro de tratamiento básicamente, ¿ok? Debemos tratar de ver muy claramente que por lo menos este tratamiento, pues, lógicamente, que tenemos nosotros en nuestro país, ¿no? Tiene, pues, lógicamente, un impacto, ¿no? O sea, realmente hay que ver cuál es el impacto de este targa, por lo menos conforme vamos progresando, ¿no? Bueno, aquí hay por lo menos varios elementos. La idea es que estas personas tengan un acceso continuo, por supuesto, a estos medicamentos y sobre todo, y el gran tema del asunto, con muchos tratamientos, es la adherencia al targa, ¿no? Entonces, aquí realmente no muchos tienen realmente una adherencia al targa y esto hace que el programa a veces no funcione de la manera adecuada, ¿no? Lamentablemente, si tenemos un paciente con un nivel CD4 menor de 100, pues lógicamente ahí estamos hablando de una persona que tiene un pronóstico muy reservado y que tiene una alta mortalidad, ¿no? Lamentablemente, gran parte de estas personas fallecen dentro inclusive de los 3 meses de haber comenzado el tratamiento con este nivel ya muy bajo de los niveles de CD4, ¿no? Entonces, ahí, lamentablemente ahí ya no hay mucho por hacer desde el punto de vista de este tratamiento que debe seguir estas personas o estos pacientes, ¿no? Entonces, siempre, y vuelvo a insistir, hay una relación muy estrecha entre los pacientes con SIDA propiamente dicho y los pacientes con tuberculosis. Lamentablemente está muy relacionado estos niveles, por lo menos de estas dos patologías o estas dos enfermedades que representan un círculo vicioso, por lo menos en nuestro país, ¿no? O sea, no tengo ahorita una cifra, una estadística, pero sí, por lo menos hay todo un esquema ahí que siempre se maneja con relación al tema de estas dos patologías que están muy relacionadas desde el punto de vista alimentario nutricional, ¿no? Entonces ahí hay que tener por lo menos muchos aspectos que debemos tratar de inmiscuir, por lo menos, y tratar de tener muy claro en nuestros pacientes, ¿no? Bien, igual siempre hay una relación muy estrecha entre la malnutrición, ¿no? Y el tema del VIH-Sida, ¿no? Siempre lamentablemente hay una relación sumamente estrecha a este nivel, ¿no? Es muy común, ahí sí es demasiado común la malnutrición y sobre todo la desnutrición en los pacientes con VIH-Sida, ¿no? Lamentablemente aquí podemos ver muchos pacientes con un IMC de realmente muy bajo, ¿no? Hay muchos estudios que determinan que si una persona tiene un índice de masa corporal de repente está muy por debajo de 17, ¿no? Realmente la mortalidad de estos pacientes es demasiado alta, ¿no? No solamente por el estado catabólico que presenta, sino por el estado de
inmunodeficiencia en sí propiamente dicha, ¿no? Igual, ¿no? Muchos estudios determinan que si esta pérdida de peso ha sido del 10%, ojo, 10%, por lo menos hasta el curso de los 6 últimos meses, entonces lógicamente la probabilidad o el riesgo de mortalidad es ampliamente elevado, ¿no? Entonces hay que tratar de, por lo menos desde el punto de vista nutricional, tratar de manejar estas deficiencias de peso y todas las complicaciones que por ahí vamos a ir conversando en relación al tema de estos aspectos de estos pacientes que tienen esta enfermedad, ¿no? Entonces, ahí sí es importante ahí mencionar, ¿no? Ahora, todos estos elementos, pues lógicamente pueden afectar la eficacia del tratamiento antirretroviral, aumenta el riesgo de contraer infecciones, por supuesto, secundarias, y el tiempo de hospitalización, ¿no? Aquí, por lo menos, debemos tratar de ser muy claros, ¿no? En que, lamentablemente, el tema de contraer infecciones no solamente hospitalarias, sino con infecciones a otro nivel van a generar, lógicamente, estos efectos en estas personas y en estos pacientes, ¿no? Lo otro es que también altera el funcionamiento de los órganos vitales, ¿no? Y conlleva un deterioro de la calidad de vida del paciente, ¿no? Entonces, ni hablar, ¿no? Lógicamente, ahí este mismo tema de la patología o enfermedad van a generar, por supuesto, en la persona que tenga, pues, lógicamente, muy por debajo estos niveles realmente que se van a dar. Ahora, uno de los elementos que sí son vitales, solamente en el tema si hablamos del targa propiamente dicho, es que hay una serie de medicamentos que se utilizan, sobre todo a este nivel, ¿no? Tenemos digamos, unos productos que tienen que ver con los inhibidores de la transcriptasa, ¿no? O sea, que básicamente ataca este nivel para poder amenguar el proceso, lógicamente, de baja inmunidad. Hay una serie de medicamentos, lógicamente, en ello. Más conocido es el Retrovir, por supuesto, el nombre más comercial, más ampliamente conocido, es por lo menos más utilizado en varias latitudes. Otro es el ritonavir, el liponavir, que son también que más conocido como Caletra, de repente en otros contextos, ¿no? Ahora, cuando hablamos del tarca, lógicamente se utiliza una combinación de estos antirretrovirales y lógicamente da una efectividad y una eficacia muy alta, ¿no? En relación a lo que se debe manejar en relación a estos medicamentos, ¿no? Y ahora, recordemos que hay algunos puntos comunes en relación al tema de estos pacientes ya inmunodeprimidos, estos pacientes que ya tienen la patología en sí, ¿no? El común denominador de todos estos pacientes es en primer lugar la anorexia, ¿no? Vemos ahí por todos los procesos catabólicos, una gran disminución de este apetito en estas personas. Es muy frecuente, la diarrea es un factor común denominador de todas estas personas, las náuseas, los vómitos, la disnea, la fatiga intensa y crónica que se presenta en esos pacientes, todos los trastornos gastrointestinales que van mucho más allá del tema de la diarrea propiamente dicha. Entonces hay una serie es un cuadro en la cual requiere mucho de los aspectos que por lo menos tenemos que ir manejando como nutricionistas, porque van a determinar de una u otra manera el pronóstico de ese paciente, ¿no? Recordemos que generalmente en muchos estudios se ven que el IMC es muy por debajo, inclusive de 18 para muchos de estos pacientes, ¿no? Y cuando tú tienes un IMC por debajo de 18, inclusive menos, lógicamente el tema de la mortalidad es un elemento que siempre se ve muy, por lo menos muy categórico en estos pacientes, ¿no? Lo visualizas tú por lo menos de la manera por lo menos más común, ¿no? En estos pacientes, y realmente va a determinar cuál sería, pues, lógicamente, el pronóstico, ¿no? De estos pacientes de acuerdo al índice de masa corporal que puedan tener, ¿no? Entonces, es muy importante, lógicamente, mencionar ello y tener en consideración estos aspectos, ¿no?
el tema de fondo aquí como nutricionistas es atacar en cada uno de estos elementos que van a propiciar, ¿no? Definitivamente aquí eh, no solamente podemos hablar del tema de módulos, sino de repente de ya fórmulas elementales que me podrían apoyar mucho más en el proceso, lógicamente la recuperación del paciente propiamente dicho, ¿no? Y, y otro elemento importante es, y antes de pasar al tema de los aspectos más nutricionales, es la famosa interacción fármaco-nutriente que se aparece mucho en estos elementos, ¿no? Muchos de estos antirretrovirales presentan muchos, por lo menos muchos efectos secundarios desde el punto de vista nutricional. Más allá del tema de náuseas, diarreas y vómitos, que es un común denominador en cada uno de estos antirretrovirales, ¿ok? Es el tema de que se presenta básicamente en muchos pacientes un dolor abdominal, puede presentar el tema de algunos niveles de enzimas hepáticas elevadas, en otros casos puede generar una hiperglicemia, una hipertriglicemia, por más que el consumo alimentario a veces no sea el idóneo, no sea el adecuado, ¿no? Pero el común denominador de todos estos efectos es las diarreas, las náuseas y los vómitos que se aparece en cada uno de estos medicamentos que por lo menos se utilizan, ¿no? De manera cotidiana, ¿no? Ok, ahora, otra cosa interesante es que siempre cuando iniciamos con estos antirretrovirales, la idea es consumir por lo menos, comer 30 minutos antes, ¿no? De tomar el medicamento, ¿no? O una hora después, ¿no? ¿Ok? Y la idea es que esta alimentación sea sobre todo baja en grasa, ¿no? Entonces, la idea es que siempre priorizamos la alimentación y luego el tema del consumo del medicamento propiamente dicho, ¿ya? Por lo menos la idea es que haya una distancia, no puede ser una hora antes o de repente 2 horas después, ¿no? Sería un término por lo menos más racional en términos muy más macro, ¿no? En relación al tema de estos antirretrovirales, ¿no? No tomar, lógicamente, la prescripción nutritiva más común es el tema de evitar los alimentos grasos, por lo menos al momento de consumir estos medicamentos, ¿no? Es por lo menos un común denominador de estos aspectos que debemos tener por lo menos en los pacientes con esta patología, ¿no? Entonces, es importante aquí recalcar que siempre hay en todo medicamento la famosa interacción fármaco-nutriente. Por ahí se menciona no consumir, por ejemplo, el pomelo, ¿no? Es siempre una observación que hacen en relación al tema de estas interacciones que pueden ocasionarse entre los pacientes y el consumo de estos antirretrovirales, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Recalcar ahí, por supuesto, el tema de manejar, pues lógicamente todos los elementos de una manera más óptima y más eh, realista, ¿no? En relación a cómo debo yo, por lo menos, iniciar, por lo menos, la terapia nutricional en estos pacientes. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los factores de alteración de la ingesta dietética, ¿no? Recordemos, pues, la famosa emisión de las famosas tormentas de citoquinas que van a generar, pues, todos estos estados hipercatabólicos que nosotros muy bien conocemos, pues, ¿no? Ahí se habla perdón, un ratito, ahí se habla, pues, lógicamente, del famoso FNT, del interferón, de algunos elementos que me van a, por lo menos, propiciar estos efectos metabólicos. Recordemos que este FNT o este factor de necrosis tumoral no solamente está aumentada en este tema de inmunogenesis, sino también en algunos tipos de cáncer, ¿no? Así que ahí sí también tenemos que tenerlo en colación en relación a ello, ¿no? Bueno, igual, el interferón, pues lógicamente hay una serie
bueno, estos tipos de proteínas, bueno, básicamente que producen las señales, ¿no? Y lógicamente me proporcionan estos elementos que me pueden influenciar enormemente en el tratamiento a estas personas, ¿no? Es por lo menos relevante mencionar eso, ¿no? Interferón gamma, por ejemplo, y no interleuquina, ¿no? Entonces, hay toda una serie de aspectos, ¿no? Las infecciones, bueno, más allá del tema de las infecciones hospitalarias que pueden, o intrahospitalarias que pueden haber en este caso, lamentablemente el VIH o el SIDA en este caso están muy relacionadas con algunas infecciones oportunistas que se aparecen y que tienen mucho que ver con una disminución del consumo alimentario, ¿no? Una de ellas es la famosa candidiasis, ¿no? La famosa cándida, ¿no? Y esta candidiasis, que es un hongo relativamente inofensivo, pero que lamentablemente en este caso de estas personas afecta por lo menos las vías respiratorias altas, por ahí los bronquios, la tráquea, el esófago, inclusive hasta los pulmones, y esto genera, bueno, esta infección oportunista, bueno, va a generar una disminución enorme, por lo menos del apetito en estas personas, ¿no? Hay otros tipos de hongos, lógicamente, que van a influenciar grandemente, por lo menos en algunos procesos, como es la neumonía. Estamos hablando de la cocidomicosis, que va a influenciar enormemente en el tema de un proceso de neumonía, si es que la persona pues no sigue los tratamientos adecuados. Por ahí se habla de algunos virus, ¿no? Por ahí de repente el citomegalovirus, que es un virus que tiene que ver mucho más con el sistema visual. Se habla también de una encephalopatía a nivel relacionado con el VIH, ¿ok? Ni hablar, pues, el virus de herpes, ¿no? Que está, por lo menos, más relacionado con el tema de la inmunodeficiencia y que, lógicamente, puede hacer que se mantenga, por lo menos, latente este problema, sobre todo en el herpes, ¿no? Por ahí se habla también de el famoso histoplasma, ¿no? Salutum, que tiene que ver con la histoplasmosis y que tiene que ver mucho con la neumonía. Por ahí, lógicamente, el famoso sarcoma de Kaposi, ¿no? Que es un cáncer propiamente dicho, que está muy relacionado con el virus de herpes, ¿no? Y que básicamente ocasiona, pues, lógicamente, un crecimiento normal de las células a este nivel. Entonces, hay una serie por lo menos, de elementos que van a influenciar enormemente en el tema de estas infecciones oportunistas que se aparecen en estas personas. Ni hablar el gran común denominador de todas estas infecciones oportunistas es el famoso Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que, como sabemos muy bien, está relacionado con esta famosa bacteria, ¿no? Entonces, bueno, una serie de elementos que me van a tratar de, lamentablemente, tener en cuenta estos elementos, y así teóricamente podría ser cualquier virus, cualquier bacteria, realmente puede ser un foco muy lamentable para estos pacientes o esta persona. Entonces ahí la idea es que, más allá del tema de evitar las infecciones intrahospitalarias, la idea es que haya una prevención, lógicamente, de exposición a otras infecciones. Hay, bueno, lógicamente mucha educación de la paciente, de la persona, en la cual, más allá del tema de higiene, el tema, lógicamente, de no compartir implementos, algunos aspectos que ya conocemos, pero que siempre son importantes, ¿no? Recordemos que, lamentablemente, un paciente con inmunodeficiencia no puede consumir los alimentos muy crudos como nosotros los conocemos o como nosotros lo sabemos, ¿no? Ahí, la idea es que por lo menos haya una especie de proceso de pasteurización, lógicamente en el tema de algunas frutas y frutas sobre todo, ¿no? Y bueno, verduras en relación al tema de cómo se deberían consumir, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Todo el tema alimentario es importante y trascendente de evaluar en estos pacientes, ¿no? Son una gran gama por lo menos de elementos que me van a tratar o me van a dar a colación estas enfermedades oportunistas, ¿no? El tema de los medicamentos, por ahí he mencionado con respecto a los medicamentos toda la interacción fármaco-nutriente,
es muy realmente bastante amplio de hablar sobre el tema de interacción fármaco-nutriente, pero recordemos que lamentablemente estos pacientes, más allá del tema de las famosas náuseas y vómitos que pueden presentar, y en algunos casos puede generar una nefrotoxicidad de este continuo consumo de medicamentos, pueden generar algunos otros problemas como eh, el tema de insomnio, fiebre, por lo menos cefalea, bueno, los cambios de los indicadores, por lo menos que tiene que ver con algunas dislipidemias, ¿no? Hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, que van a influenciar mucho en el tema de este efecto de los medicamentos, ¿no? Entonces, hay toda una gama de aspectos que debemos tratar de analizar en los factores de alteración de la ingesta dietética, ¿no? Y ni hablar, pues los factores psicológicos y sociales. Si bien es cierto que ya cada vez tenemos, por lo menos el común denominador de las personas tiene un poquito más de información, pero igual siempre quedan algunos rezagos en relación al tema de cómo debería ser el manejo y por lo menos cómo debería ser considerada estos factores psicológicos, ¿no? Y sobre todo sociales en estos pacientes, ¿no? A pesar de todo lo que se conoce, siempre hay aspectos que siempre se nos escapa en relación al tema de estos factores psicológicos, ¿no? Y sociales, que bueno, lógicamente no vienen ahorita a término de la temática, pero sí es importante recalcar todo el manejo multidisciplinario que se debe tener en nuestros pacientes, ¿no? Recordemos, si tenemos un paciente con estos factores muy exacerbados, lógicamente el consumo alimentario no se va a dar en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, ahí siempre tenemos que tratar de darle la cabida necesaria a estos elementos que son por lo menos trascendentemente importantes, ¿no? Ni hablar, caquexia y sida, lo hemos comentado un poquito en la mañana, este tema de que acá se produce el tema de la precaquexia, la caquexia y la sarcopenia propiamente dicha. Entonces, igual aquí se parece todos estos esquemas de estos mecanismos por la cual hay una falla en los mecanismos de compensación de tal manera que el gasto energético incrementa enormemente en estos pacientes. Igual la pérdida de tejido la masa muscular está mediado por las citoquinas, ¿no? Las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral, ¿no? Lamentablemente esta pérdida, lógicamente, del tejido magro, lógicamente en estas personas van a generar todos estos procesos, lógicamente, que van a tratar de producirnos el tema de una caquexia, lógicamente, muy determinada en estos pacientes, ¿no? Lamentablemente, en la actualidad, no solamente es, quitando un poquito punto, recordemos que la tormenta de citoquinas no solamente se da en estos pacientes hipercatabólicos, por ahí de repente hemos siempre visto algo similar en el caso de pacientes con COVID, ¿ok? Entonces, esta tormenta de citoquinas, ¿no? Por lo menos, lamentablemente, me van a dañar muy ampliamente, ¿no? Entonces, recordemos que en términos muy panorámicos, recordemos que dentro de los mecanismos que tiene nuestro cuerpo, hay una sustancia, lógicamente, que se produce en las células que son las citoquinas, ¿no? Entonces, que son una especie de granadas, ¿no? Proyectiles que localizan en células infectadas y la destruyen de manera selectiva, ¿no? Entonces, si bien es cierto que es un mecanismo de protección que se da en cualquier inflamación o cualquier proceso catabólico, hay ocasiones en las cuales se descontrola, ¿no? Y este es uno de los casos. Y lógicamente esta producción muy exacerbada de citoquinas, tanto en cantidad como en calidad, es capaz de sembrar granadas en todo el organismo, ¿no? Por decirlo así de manera más figurativa, y se van a destruir células infectadas, claro está, pero en este caso, lógicamente van a producir daños células muy sanas, ¿no? Entonces, esto de repente está trayendo a colación el tema de estos parámetros, lógicamente, que tenemos que medir. Uno de los clásicos es la famosa interleuquina 6, que es uno de los más característicos para poder medir estos aspectos, ¿no? Entonces,
ahí sí es por lo menos relevante tratar de darle una mirada, por lo menos a estos efectos con respecto a la pérdida, lógicamente, enorme del tejido magro que se da en estos pacientes, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores, ¿no? Compensadores para preservar la masa muscular y las funciones vitales, ¿no? Lo primero que tengo que hacer, por lo menos como nutricionista, es reducción del gasto energético, ¿no? Si bien es cierto que es un paciente que tiene una vida mucho más sedentaria, son pacientes que de repente están por lo menos postrados, ¿ok? Por una serie de factores. La idea es que tengo que tratar de reducir el gasto energético, por lo menos en la mejor medida, ¿no? Ahora, obviamente, si hablamos lógicamente de algunos elementos en relación al tema estrictamente nutricional, debemos rescatar, pues lógicamente, que esta reducción del gasto energético a veces no se puede dar de la mejor manera. Entonces hay que tratar de propiciar, lógicamente, todo un manejo nutricional de acuerdo a los aspectos que yo pueda, por lo menos, tratar de manejar. Definitivamente ahí el común denominador de estas dietas es una dieta hipercalórica, por supuesto, y claro está, eso sí, lo tenemos muy, muy, muy claro, ¿no? Eh, y este tema de hipercalórica que se puede presentar en esta persona, también hay un orden, ¿no? Lógicamente, en el tema de las proteínas, ¿no? Recordemos que lo que se sugiere aquí, por el estado de flexión, por los estados de caquexia que se presenta el paciente, es llegar de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso, ¿ya? Y eso hace que, por lo menos, trate de menguar toda esta pérdida de masa muscular que tiene este paciente o esta persona con SIDA, ¿no? Ahora, siempre es muy claro que para optimizar la utilización de proteínas, la idea es que haya también la dieta sea hipercalórica, como ya he mencionado, para poder utilizar las proteínas al máximo, ¿no? No hay una relación de calorías no proteicas versus gramos de nitrógeno, ¿no? Siempre se habla de 150 sobre 1, ¿ok? Por supuesto, si hay enfermedad hepática o renal, hay que considerar la población correspondiente, ¿ok? Con los carbohidratos sí somos un poquito menos exhaustivos, se calculan los carbohidratos de un 50-60%, por supuesto, y si hay algún tipo de intolerancia se debe modificar por lo menos el tema de los tipos de carbohidratos, ¿no? Estamos hablando de hacer unos carbohidratos más complejos, ¿no? El tema de grasa, ni hablar, generalmente un elemento muy indispensable en este proceso es la malabsorción que se presenta en estos pacientes. Y el tema de la osteotorrea es algo clásico, ¿no? Y por lo tanto la dieta tiene que ser una dieta hipograsa. Tranquilamente estamos hablando de un 20% de contenido de grasa, por lo menos 20-25%, por lo menos como máximo. Y lógicamente manejar pues las grasas mono y poliinsaturadas como elementos importantes, ¿no? Entonces es solamente una pincelada en relación al tema de estos requerimientos personalizados que debe tener en relación al paciente, ¿no? Entonces esta reducción, por lo menos de gasto energético, va en relación a ello, ¿no? La utilización de la reserva grasa como sustrato energético, igual, ¿no? Recordamos que debemos tratar de propiciar el tema de calorías no proteicas con las proteicas para poder tener esta reserva grasa, a pesar que la dieta podría ser aparentemente hipograsa. Y por lo menos, una disminución de la síntesis proteica para poder, si bien es cierto, no como proceso catabólico, sino como un proceso de que se preserve por lo menos la poca masa muscular que pueda tener ese paciente con esta patología, ¿no? Ahora, ¿qué alteraciones endocrinológicas en pacientes lógicamente con esta infección yo puedo tener en relación a estos pacientes, ¿no? Lamentablemente, en estos pacientes hay varios efectos que nosotros tenemos que tener a nivel de esta famosa centro controlador del apetito, ¿no?
Si hablamos del hipotálamo, el famoso eje hipotálamo pituitario no solamente tiene que ver muchas funciones corporales, ¿no? Entonces realmente una de ellas es el tema de el apetito, la regulación del apetito, la regulación del peso, la temperatura, el tema inclusive hasta emocional, ¿no? O sea, ahí sí es importante mencionar ello, ¿no? El famoso ciclo del sueño y la vigilia, ¿no? Igual, las glándulas tiroideas y las glándulas tipo suprarrenal, o las famosas glándulas suprarrenales, tienen que ver también con varios elementos importantes que debo tratar de subrayar, ¿no? Hay muchos casos que en la cual puede manejarse de repente estos famosos choques de glicemia que se pueden parecer en estos pacientes, y eso es lo que lamentablemente me da una resistencia periférica a la hormona de crecimiento. Entonces, recordemos que si con estos cambios, recordemos que la hormona de crecimiento tiene que ver no solamente con el tema de la renovación de las células, sino que la generación, lógicamente, de estos diferentes elementos que me van a propiciar el tema de un mejor manejo. Lamentablemente, hay una serie de efectos que van a influenciar enormemente dentro del punto de vista de estas alteraciones endocrinológicas que se producen, lamentablemente, en estas personas, ¿no? Bueno, si bien es cierto que se produce un hipogonadismo, o lógicamente un trastorno a nivel de los órganos sexuales, lógicamente de tanto masculino, lógicamente no son tan funcionales, ¿no? Entonces, por ahí, digamos que es un organismo más, por lo menos de corte más superficial, ¿no? Entonces, pero lógicamente el hecho de no producir estas hormonas sexuales masculinas, en todo caso, también trae muchas, en el caso del varón, por supuesto, ¿no? Trae muchas acolaciones en el tema de una menor producción de testosterona, que va a tener con muchos efectos, inclusive hasta de la creación de la misma masa muscular, ¿no? Entonces, hay siempre elementos que tenemos que tratar de considerar, ¿no? Lógicamente en este tema, ¿no? Hay una serie de alteraciones de metabolismo de calcio-fósforo, dado básicamente por algunas alteraciones a nivel renal, ¿no? Que me van a afectar enormemente el tema de cómo yo puedo, por lo menos, tratar de, lógicamente, establecer estos elementos que tienen que ver con las alteraciones, no solamente de manera renal, sino las alteraciones de metabolismo mineral y óseo, ¿no? Recordemos que si más allá de que haya o no haya un tema renal, si hay una normalización del calcio y fósforo, va a traer en colación un problema con la hormona paratiroidea, un problema con la vitamina D. Hay unos elementos que siempre debemos tratar, siempre relacionarlos, ¿no? con este metabolismo, ¿no? Igual, ¿no? Hay el tema de estas polaridades en relación al metabolismo sobre todo de los carbohidratos, o los carbohidratos simples, ¿no? Ahí uno de los elementos que debemos tratar de soslayar es el tema de que se genera una resistencia a la insulina, ¿no? Por muy paradójico que suene, y que está más ligado a una hiperglicemia que a una hipoglicemia, ¿no? Lamentablemente, a pesar de que esta persona, pues lógicamente puede tener un menor consumo, pero el propio estado catabólico hace que genere estos procesos, lógicamente, de hiperglicemia en nuestros pacientes, ¿no? Y ni hablar, pues, las alteraciones del metabolismo lipídico. Hasta hace un momento estuvimos hablando que toda esta serie de antirretrovirales genera toda una serie de dislipidemias en el paciente, ¿no? Hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, lamentablemente no tanto por el metabolismo lipídico, sino también por la interacción fármaco-nutriente que se produce a este nivel. Entonces, lamentablemente estamos con un cuadro bastante, por lo menos alterado en estos pacientes que están, pues, lógicamente, con un estado nutricional bastante comprometido,
¿no? Entonces, son solamente algunas, es una mirada muy panorámica, ¿no? A este tema de los aspectos que tienen que ver exclusivamente con esta mirada de alteración del metabolismo de lípidos, ¿no? Ahora, recordemos que los objetivos que yo debo tener como nutricionista en relación a la terapia nutricional va en relación a proveer todos los nutrientes de acuerdo a los requerimientos personalizados del paciente. Ya hemos conversado gran parte de la mañana, en la cual todas las guías, por lo menos en estos estados catabólicos, nos menciona básicamente por lo menos 30 kilocalorías por kilogramo de peso, por lo menos, ¿no? Y por lo menos, en este caso, 1.5 gramos por kilogramo de peso de proteínas, por lo menos. ¿Ok? Entonces, con el objetivo, por supuesto, en primer lugar, por supuesto, preservar pues, todo el tema de la masa magra en estos pacientes, ¿no? Minimizar, por supuesto, la malabsorción intestinal. Recordemos que son pacientes que por muchas razones tienen este tema muy ligado a las diarreas propiamente dichas, ¿no? Otro aspecto importante es favorecer la recuperación nutricional durante y después de las infecciones oportunistas. Por ahí he mencionado algunas infecciones oportunistas que son muy comunes en estas personas y en estos pacientes y que van a determinar que de una u otra manera esta persona sea de repente tenga muchos problemas en relación al tema de la calidad de vida bueno, el tema de mejorar la calidad de vida, ni hablar, ¿no? Recordemos que el manejo, por lo menos en el tema de este tiempo de sobrevida en estos pacientes, si tiene buenos hábitos alimentarios, si tiene un acceso al targa propiamente dicho, entonces mejora ampliamente la calidad de vida, pero lógicamente la realidad es otra, ¿no? Y disminuir el número de hospitalizaciones con la reducción de los costos de salud, ¿no? Lamentablemente es un paciente que está muy propenso a ser hospitalizado cotidianamente por toda la coyuntura y todos los aspectos que ya previamente mencionado, ¿no? Entonces, aquí los objetivos de la terapia nutricional son enormes, ¿no? Estamos hablando de una dieta hipercalórica, estamos hablando, ojo, hipercalórica, y estamos hablando de una dieta hiperproteica. Ojo, recordemos esta relación de calorías no proteicas versus gramos de nitrógeno, 150/1. Ahora, si bien es cierto que se presenta algunas intolerancias con algunos específicamente con algunos carbohidratos y grasas, pero ahí la dieta sería baja en grasas, ¿no? Sería una dieta hipograsa, ¿no? No pasarnos lo estándar sería 20% de las calorías provenientes de la grasa, ¿no? Y recordemos que a veces nos podemos valer no solo del carbohidrato, sino de la grasa para poder suplir, lógicamente, todo el valor nutricional, así que hay algunos elementos que también debemos tratar tener a colación, ¿no? En cuanto a micronutrientes, se sigue las recomendaciones de la RDA, pero prestando un especial interés al hierro, en primer lugar, al calcio, el zinc y algunos otros minerales sumamente importantes, ¿no? Por ahí hemos hablado hace un ratito de todo este tema de los inmunonutrientes, ¿no? Entonces, ahí sí es importante tratar de trascender, ¿no? En el tema de estos, por lo menos, inmunonutrientes que se aparecen en estas personas, ¿no? Y realmente debemos tratar de traer, pues lógicamente, todos estos elementos que me van a, por lo menos, tratar de manejar los mejores aspectos en relación al tema de estos indicadores dietéticos, ¿no? En estos pacientes dentro de la escama de la terapia nutricional, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar, las proteínas se pueden manejar en 1.5 gramos por kilogramo de peso, ¿no? Entonces, es importante aquí también mencionar, ¿no? Dentro de estos objetivos por lo menos de la terapia nutricional, que el tema de que por lo menos recordemos que los medicamentos no tienen pues una tolerancia pues adecuada, ¿no? Lógicamente el hecho de estar consumiendo medicamentos hace que las tolerancias no sean adecuadas. Por ahí
sugiere pues tomar los medicamentos con un juguito, pero que no sea cítrico, por supuesto. Ya, y por ahí también se habla de mencionar las cápsulas infladas con gelatina, con flan, que lo van a hacer un poquito más, van a enmascarar mucho más el sabor y algunos otros aspectos no tanto dietéticos que tiene que ver con consumir chicles o algunos elementos que disminuyen un poquito el sabor, intenso sabor o el más sabor que tienen estos medicamentos, ¿no? Entonces, estos son aspectos que lógicamente siempre tenemos que traer en consideración y tenerlos siempre presentes porque estos pacientes lógicamente tienen una unos aspectos que siempre deben tratar en colación, ¿no? Lo que se sugiere es el fraccionamiento de la dieta, ¿no? La idea es por lo menos 5 tiempos de comida, lo cual lo va a hacer más propicio, ¿no? Desde el punto de vista de las calorías y proteínas que tiene que tener, consumir este paciente. Entonces, igual, ¿no? Todas las estrategias para poder incrementar el consumo de proteínas, bueno, el tema de módulos proteicos son importantes. Todo el tema de la higiene y manipulación de alimentos, eso es más que trascendental en estos pacientes. O sea, todo es un tema en relación a la seguridad de los alimentos, eso, higiene y manipulación lo conocemos muy bien. Que el mismo paciente tenga todos estos cuidados, ¿no? En relación a que evitar, pues lógicamente, todas estas infecciones oportunistas, ¿no? O este manejo de complicaciones a este nivel, ¿no? Algo que se da muy comúnmente es el tema de la pérdida del apetito, ¿no? Entonces, la idea más allá de fraccionar los alimentos en pequeñas cantidades es que se preparen, pues lógicamente los alimentos, se proporcionen los alimentos de manera más atractiva, evitar el aislamiento del paciente o en este caso de la persona, no la idea que no se la isla y consuma el alimento en un ambiente agradable, ¿no? Que sea propicio para poder tratar de amenguar esta pérdida de apetito que presenta el paciente. Tomar medidas de, lógicamente, alto valor proteico y calórico a través de los diferentes módulos, ¿no? En el caso de náuseas y vómitos, igual, la idea es fraccionar un poquito la alimentación, ¿ok? La idea es que traten de cocinar alimentos que no sean muy intensos en el sabor, el aroma, porque eso lo tiende un poquito más al tema de náuseas, ¿no? Es mucho más, a veces, latente ver estos aspectos, ¿no? Tratar de propiciar, lógicamente, los alimentos de mayor y más alta densidad energética, para poder propiciar, lógicamente, aparentemente este bajo consumo que se tiene en el paciente, ¿no? Si bien es cierto que siempre se presenta una relativa saciedad temprana en estos pacientes, por supuesto recalcar que hay una alimentación fraccionada que va a menguar ello, ¿no? Igual, evitar el consumo de alimentos extremadamente calientes, sino básicamente en una temperatura más normal, ¿no? En relación al té, ¿no? En relación a este proceso de consumo alimentario, un aspecto muy clásico que se da son las infecciones o la inflamación a nivel local, ¿no? Entonces, la idea es no consumir alimentos no irritantes, alimentos más suaves, en otras palabras, ¿no? Todo alimento coincide con una dieta blanda, ¿no? Lamentablemente, por todo un tema de higiene y manipulación, tratar de evitar los alimentos crudos que no van a ser por lo menos idóneos en relación a estos pacientes, a estas personas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí mencionaba el tema de la candidiasis, que es algo relativamente común en estos pacientes, si es que la idea es tratar de disminuir, ¿no? Otro aspecto es los problemas de deglución o la masticación, ¿no? Igual, ¿no? Podría darse pues una dieta más triturada en algunos pacientes, para poder, digamos, amenguar un poquito el tema. Igual, ¿no? Las proteínas, tratar de consumir en forma de adicionales, ¿no? En el tema de específico de las proteínas, ¿no? Otro aspecto también trascendente es el tema del manejo de diarrea, ¿no? Y más allá del tema de las reposiciones líquidas que pueda haber en esta persona, es que debemos evitar pues todo lo que tenga que ver con derivado de los lácteos, ¿no? Esto sí es elemental, pero ojo que estos procesos son básicamente por el mismo proceso en sí, por el tema de los medicamentos y no tanto por el alimento, claro está, ¿no? ¿Ok? Eh, eh,
Lo otro va en relación a cómo debo ir, por lo menos, manejando, ¿no? El tema de lo que se viene, ¿no? En relación al tema de este paciente con VIH, ¿no? Entonces, vuelvo a insertar los contenidos, ¿no? De la adecuada higiene y manipulación, y se incluye la calidad de agua que tenga estos pacientes o estas, o bueno, estas personas, ¿no? Como se debe considerar el tema de los alimentos, ¿no? Entonces, importante, lógicamente, por ahí también considerar, por lo menos a mediano plazo, el tema de una actividad específica, una actividad física muy específica en estos pacientes que me van a hacer tratar de mejorar un poquito algunos indicadores en relación al tema del nutricional, ¿no? Entonces, eso básicamente es una mirada, ¿no? A estos objetivos de la terapia nutricional. Es una mirada muy, eh, muy determinativa, ¿no? En relación al tema de lo que se debe hacer específicamente en estos pacientes, ¿no? Ahora, micronutrientes realmente es fundamental el aporte complementario. Se habla inclusive muchas investigaciones, e inclusive a su duplicar la dosis de micronutrientes, por supuesto, de los más razonables, ¿no? ¿Por qué? Porque me van a mejorar, ¿no? En el aumento de recuento de linfocitos, ¿no? Me van a apoyar, lógicamente, en el proceso de una mejora del peso corporal, me van a reducir, me van a apoyar en la reducción del riesgo de enfermedades oportunistas, y por supuesto me van a mejorar la respuesta linfocitaria a mitógenos con estabilización de carga, ¿no? Entonces, eh, son varios aspectos en la cual yo por lo menos debo vislumbrar en relación al tema de estos micronutrientes, ¿no? Y recordemos que el más afectado, por lo menos específicamente en el VIH-Sida, es el tema de los CD4, que son por lo menos los más afectados en esta relación del tema de los micronutrientes, ¿no? Bien, ha sido dentro de las conclusiones a la cual podemos por lo menos aterrizar, ¿no? En este contexto, es que la terapia antirretroviral, si bien es cierto, tiene idealmente una alta eficacia, permite mayor supervivencia y calidad de vida, pero hay que medir un poquito la adherencia a este tratamiento, ¿no? Que también es otro factor determinante en este tema de la calidad de vida. Hay que mantener un estado nutricional adecuado, lo cual va a potenciar los efectos positivos en estos pacientes o por lo menos en estas personas, ¿no? Definitivamente el tema del tratamiento nutricional, ¿no? El tema del tratamiento nutricional va a ser más que importante, ¿no? Y por ahí he subrayado algunos aspectos, ¿no? Y debe ser muy individualizado, ¿no? Debemos tratar de individualizar. Recordemos que todos estos tratamientos siempre requieren un monitoreo, ¿no? Para ver cómo están evolucionando, ¿no? Porque si no tenemos este monitoreo, lógicamente todo cae, como dice, en saco roto, ¿no? Entonces, por eso debe haber una vigilancia periódica y sostenida en todos los estadios de la enfermedad, ¿no? Y debe haber, por lo que es un proceso de cuidado y manejo nutricional. Y bueno, las medidas de soporte nutricional permiten mejorar o modificar la respuesta metabólica, ¿no? Por la infección del VIH, ¿no? Entonces, eso es en relación al tema de básicamente esas enfermedades inmunológicas de tipo que requieren básicamente en el tipo de insuficiencia adquirida, ¿no? Yo solamente quería por lo menos rescatar algunos efectos o algunos aspectos que debo tener muy presente, lógicamente, en el tema de las otras enfermedades, ¿no? que debemos tener en colación, ¿no? Recordemos que cuando hablamos del sistema inmune, como muy bien mencioné al principio de la presentación, no solamente estamos hablando de VIH, ¿no? Sino también estamos hablando de la artritis reumatoide, ¿no? Recordemos que la artritis reumatoide hay lamentablemente
un consumo lógicamente de algunos medicamentos y todo ello, pero siempre hay un común denominador de una desnutrición y una pérdida de masa muscular y también la fuerza muscular. Entonces ahí la dieta iría en relación a una dieta hasta cierto punto más hipercalórica y hiperproteica, ¿no? Recordemos que aquí también hay todo un tema de un manejo también multidisciplinario. Otro aspecto también es el tema de la esclerosis múltiple, ¿no? Es igual también, se ha visto hay muchos estudios que determinan que en la esclerosis múltiple se presentan cifras de vitamina D muy bajas. Entonces aquí se podría hablar de una suplementación o algún aspecto ahí en incrementar el consumo a este nivel, ¿no? Entonces aquí, por lo menos, la dieta cobra una mayor relevancia en el tema del calcio en primer lugar, ¿no? Y que lógicamente va a propiciar, lógicamente, un mejor efecto a este nivel. En lo que es lupus eritematoso, si bien es cierto que es esta enfermedad muy recurrente, inflamatoria, lamentablemente el tratamiento dietético versa más que nada en el consumo eh, tema de consumo de ácidos grasos omega 3 en primer lugar, algunas vitaminas, ¿no? Que pueden ser beneficiosas y por supuesto el tema de un adecuado aporte de calcio, ¿no? Entonces, son algunas enfermedades, por lo menos autoinmunes, que podemos por lo menos visualizar. Simplemente quería mencionar ello en relación a que las enfermedades pueden ser, eh, cuando hablamos de enfermedades del sistema inmunitario, son realmente bastante amplias, ¿no? Entonces, eso es, colegas, lo que quería compartir. Esta sesión ha sido más cortita, lógicamente también más puntual, pero también valedera en relación a lo que nosotros podemos realizar en los diferentes ámbitos, ¿no? En relación al tema de la atención nutricional y, por supuesto, el tema de los aspectos que debo ir manejando con respecto al tema de esta inmunodeficiencia, ¿no? Entonces, eh, no sé si tienen alguna pregunta en relación a ello.
Bien, tengo una pregunta interesante de Nancy, que menciona el tema de esta asociación de targa, sobre todo de algunos medicamentos más relacionados con targa y el tema de hipertrigliceridemia, ¿no? Lo que por lo menos he visto en relación por lo menos a este tema es que eh, lo que se ha visto es que por lo menos de repente porque eh, hay el uso de estos antirretrovirales se ha relacionado con la aparición de estos mecanismos de insulina resistencia, estos temas de disminución de colesterol HDL y al mismo tiempo el incremento del LDL y VDL, ¿no? Entonces eso hace que se incrementen estos niveles plasmáticos triglicéridos, ¿no? Y bien es cierto que en la práctica, por lo menos clínica, hay algunos medicamentos para tratar de manejar esta hipertrigliceridemia. Eh, por supuesto que los hábitos alimentarios son fundamentales, ¿no? Entonces, lamentablemente, igual como en todas las patologías y todas las enfermedades, hay muy poca, por lo menos, a pesar que son pacientes que son un poquito más, digamos, te escuchan más, ¿no? En relación al tema nutricional, hay dos paralelos ahí, ¿no? Hay un tratamiento hipolipemiante por un lado y por otro lado es el manejo nutricional, pero lamentablemente el mismo hecho de esta farmacología hace que se genere, pues, lógicamente, estos mecanismos de elevación de triglicéridos, ¿no? Ahora, no es una hipertrigliceridemia muy grave, como de repente otros casos, pues en la vida va a ser 400, 500, eso obviamente no llega a esa magnitud, pero lógicamente presenta algunos niveles elevados, que sobrepasan por los niveles de 200 miligramos, ¿no? Entonces, hay que considerarlo, ¿no? Ahí el tema de que deberemos por lo menos tratar de manejar, ¿no? Este tema, en este tema, ¿no? Bien, hay otra pregunta de Elmer, interesante, famoso sarcoma de Kaposi, ¿no? Que está muy relacionado, lógicamente, con todo el tema de la inmunodeficiencia propiamente dicha, ¿no? Entonces, recordemos que, si bien es cierto que estos sarcoma de Kaposi, estos puntos, ¿no? Violáceos, ¿no? Que se produce a nivel de la boca, de los vanos linfáticos, inclusive hasta de repente en la zona genital, bueno, que no es el caso ahorita, pues es el caso de niños, eh, tiene que ver básicamente con todo el manejo nutricional, ¿no? Que debemos, por lo menos nosotros siempre tratar de vislumbrar, ¿no? Con respecto al a este tema, ¿no? Bueno, ahí, más allá debemos potenciar, lógicamente, todos los aspectos que tengan que ver con el tema de las proteínas, ¿no? Ahí no hay mucho en relación al tema, si bien es cierto que el tema nutricional es relevante, pero ahí básicamente iría el tema por el tema de las proteínas, ¿no? Ahí lo que me potenciaría un poquito más el aspecto, del síndrome de Kaposi es un poquito más el tema del consumo de antirretrovirales, ¿no? Que ese es por lo menos, que mejoren por lo menos o potencien este afecto, por lo menos de poder manejar esto, ¿no? Ahora, si hablamos de un tema de inmunoterapia, ¿no? Ahí estamos hablando, lógicamente, de tratar por lo menos, tratar de menguar por los problemas de interferón, el alfa, la interleuquina, ¿no? Es tratar de disminuir estos efectos, lógicamente, para poder propiciar un mejor, por lo menos un mejor estado nutricional, ¿no? Definitivamente la suplementación sería una suplementación hipoproteica y de algunos inmunonutrientes, como muy bien hemos mencionado el tema de la arginina. Algo interesante que se me escapó mencionar aquí, y esto sí, por favor, esto sí, tómenlo como una praxis ya un poquito bastante amplia a todo nivel, es que se ha visto, y hay muchas investigaciones que determinan ello, que una suplementación con 30 gramos de glutamina en todos estos pacientes de todo orden, de todo lo que tenga que ver con desorden de inmunodeficiencia,
realmente disminuyen bastante la severidad de la afección, también disminuye bastante la severidad de la diarrea, que es muy común en estos pacientes. Y es que si hay una recomendación y sugerencia que podría dar, es una suplementación con 30 gramos de glutamina, ¿no? Sí, sería algo muy importante que sí debería por lo menos darse en relación a estos pacientes, ¿no? Sí, sí, gracias, Elmer, por hacerme recordar un poquito este tema tan interesante, y siempre igual aprendiendo con ustedes también en todo este proceso, ¿no? A ver, colegas, no sé si alguien de ustedes, por ahí nos queda unos minutitos, aprovechando los minutos al máximo, por supuesto, alguna experiencia con algún paciente con VIH. Igual yo he tenido una experiencia en internado, por ahí, un paciente adulto mayor, pero siempre es esta connotación psicológica que tienen estos pacientes, ¿no? Son pacientes un poquito que se sienten un poquito más aislados, un poquito más, por lo menos, es mi percepción, ¿no? Yo no voy a decir que he tenido muchos pacientes, apenas hemos tenido con contaditos con los dedos de la mano, pero realmente hay una percepción personal que me llevo de estos pacientes. Siempre hay, si bien es cierto que son más susceptibles a escucharte, pero también hay toda una connotación psicológica importante en ellos, ¿no? Así que por ahí de repente somos 57 colegas, un poquito menos. Nos podrían ahí mencionar alguna experiencia con algún paciente, con este síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Los escucho, colegas, por lo menos nos queda unos minutitos, y siempre es bueno aprovechar no solamente el tema de la experiencia, sino de repente el compartir, siempre en el quehacer, ¿no? En el quehacer profesional, el quehacer académico, que en cada uno de nosotros estamos inmiscuidos, ¿no? Así que por ahí, por favor, ahí los escucho a cada uno de ustedes, alguna experiencia, alguna aproximación en relación al tema de esta atención en estos pacientes con VIH, ¿no? Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Edwin. Maestro Ernesto, buenas tardes. ¿Qué tal, Edwin? Sí, sí, mira, ha sido una jornada bastante maratónica, pero muy gustoso, lógicamente, haber compartido con ustedes. Hemos tocado bastantes puntos, bastantes acápites por ahí, y algunos colegas, por supuesto, y agradezco la participación de algunos colegas que por ahí siempre han sido bastante frecuentes en su participación, pero a pesar que ha sido una sesión un poquito más maratónica, pero es muy importante poder compartir con ustedes muchos de esos aspectos que, como muy bien he mencionado, todos estos procesos prácticamente tienen casi un común denominador, ¿no? El tema de incrementar las proteínas, el tema de incrementar algunos inmunonutrientes, por ahí manejar las calorías, manejar los ácidos grasos, pero casi todos tienen casi un común denominador, ¿no? Y si bien es cierto que cada paciente es individualizado, personalizado, pero ahí está nuestra praxis y nuestra práctica en el día a día que nosotros tenemos como nutricionistas, ¿no? Entonces ha sido muy grato, por lo menos,